Sí, que habían hecho una presentación justamente por este tema, Hernán, hace unos días. Sí, claro. No, hicimos la presentación en enero, María Laura, y la medida cautelar que sale es en función de la presentación que hizo la coalición cívica en el mes de enero. Hace unos días viniste. Hace unos días vine. Hace unos días viniste para hablar de esta presentación. Ustedes hacen una presentación que pide esto, ¿verdad? Exacto. Nosotros dijimos que había cartelización de las prepagas, que habían acordado un aumento coordinado de precios y que eso era ilegal y iba a lastimar a las clases medias, a los jubilados, a los enfermos crónicos. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en función de nuestra denuncia, de nuestro expediente, hoy dicta esta medida cautelar que dice que a partir de ahora los aumentos que puedan existir en prepagas van a ser solo ajustados por IPC. Exactamente. Con lo cual es un alivio enorme para toda la clase media, para todas las personas que estaban en una situación de angustia, por lo menos de acá en adelante. Una aclaración, porque desde acá en adelante las próximas, pero también dice que la de ahora, o sea, la última, tiene que ser en base a diciembre, o sea, que lo que es que la cuota de ahora tiene que ser diciembre más inflación. Esto es importante porque significa una reducción de la cuota. Después vemos si se devuelve o no la plata, pero la cuota que vos pagas hoy o que yo pago hoy va a tener que bajar a los valores de diciembre más IPC. A ver, volvamos al aumento de las prepagas enero, febrero y marzo. 160 y... Porque claro, lo vamos modificando. A veces nosotros creíamos que daba 130 y pico, pero es mucho más alta. Vamos al número general de lo que aumentó en 2024, por favor. Ahí está, 165. Claro. ¿Cuánto de esto va a tener que devolver la prepaga, bueno, Hernán? Ahí hay que distinguir. Nosotros tenemos con esta medida el freno a los aumentos. Es decir, ya aumentan por inflación. Respecto de la restitución de los montos obtenidos por las prepagas, supone que haya una resolución de fondo. Hasta tanto no haya una sentencia confirmatoria de esto, no va a haber una reparación del daño. Con lo cual, hoy lo que tienen que saber todos los socios de prepagas es que con esto, las que son alcanzadas por esta resolución, no van a poder tener más un aumento programado del 40 a 20%, sino van a tener que ajustar conforme inflación. Y esto es un alivio enorme. Ustedes no saben la angustia que había en la gente, o sí son conscientes de eso. Sí, claro que lo sabemos. Estamos hablando de esto, Hernán, todos los días, absolutamente todos los días. Vino Andrea Falcone ayer y nos desarrolló la cuestión de cómo los afecta a los jubilados y de cómo hay amparos, y hay medidas, y hay presentaciones judiciales por esta cuestión, porque tuvieron que borrarse de las prepagas. Y definitivamente porque es un mercado que tiene características especiales. Toto Caputo, Javier Milei, que yo celebro que ahora avancen y pongan en agenda este tema y puedan impulsar esta denuncia que hizo la coalición cívica. Lo que no vieron en diciembre era que desregular de la noche a la mañana, sin asegurar competencia y sin asegurar el cuidado de las personas, podían generar este daño. A ver, ahora la vieron, ahora tomaron cartas en el asunto. Seguramente en el transcurso del programa vamos a compartir esta cautelar que está en camino de la Superintendencia de Servicios de Salud. Estamos tratando de ver cómo van a devolver la plata, porque la idea es devolver la plata, la intención es devolver la plata. Sí, ahí bien decía Hernán, hay un tema también de resolución del conflicto de fondo para ir recién devolver la plata. Sí, lo que hasta ahora en comercio dicen esto va a suceder, y esto es importante, María Laura, que la cuota de ahora va a bajar en torno a un 30%, dicen ellos. Que al ajustarla por IPC desde diciembre debería estar un 30% más abajo de lo que está ahora. Cálculos rápidos, si una familia gasta 500.000 pesos en la medicina prepaga este mes, va a tener que bajar a 350 aproximadamente, que eso es un cambio importantísimo en el bolsillo de las familias. Ok, estás hablando de a quién más. Lo que la gente también me pregunta y me escribe y nos pregunta a todos es qué es lo que pasa con lo que ya pagó, que es realmente altísimo, ¿no? Eso va. Una vez que se resuelva el fondo de la cuestión de esta denuncia que presentamos, la gente va a poder ir por la reparación del daño. Brevemente, si hay cartelización, hay un precio obtenido por sobre el precio de mercado, porque las empresas, en vez de competir, pactaron, no disputaron calidad ni precio. En función de eso se provocó un daño a los pacientes, a los afiliados a las prepagas, y en función de eso podrán ir a recuperar ese monto. Eso va a suceder solo después de que se acredite y se confirme de fondo lo que acaba de dictar la cautelar. Espera, ¿no está de fondo? ¿No es de fondo? Lo que han dicho es, la denuncia que presentó la coalición cívica en enero es verosímil. Hay datos suficientes para entender que acá hubo cartelización por parte de la Unión Argentina de Salud y un conjunto de prepagas. Sí. En función de eso, y una cosa que nosotros pedíamos es, tomamos una medida cautelar, es decir,
paramos estos aumentos porque pueden provocar un daño significativo a los pacientes, tanto porque les estás quitando dinero de su bolsillo, como porque puedes hacer que pierdan la prestación. Mucha gente lo que le está pasando es, me quedo sin prepaga, o mucha gente lo que está haciendo es endeudándose muchísimo porque no se puede ir, porque no la toman de otra o porque está en un tratamiento crónico. Entonces, ¿qué dice la cautelar? Tengo que parar el daño cautelarmente. Tiene razón esta gente, la verdad que hay indicio de cartelización por la prueba que presentaron. Entonces, por el momento digo, no más aumentos, porque sospechamos fuertemente que se cartelizaron, solo van a poder hacerlo por inflación, por eso a partir del mes que viene la cuota va a bajar abruptamente. Ahora y este es el alivio para toda la clase media argentina. Es lo que más insiste Gaby, es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Sí, hasta ahora, y el cálculo que dan en comercio, insisto con esto, es en torno a un 30%. O sea, al valor de la cuota que tuviste el último mes, si querés hacer el cálculo rápido, deberías descontarlo un 30% y eso es lo que deberías pagar desde el mes que viene. Obviamente todo esto se tiene que reglamentar y salir ordenadamente. Pero esto que decías de por qué está cautelar ahora frenando, por eso le dan 6 meses. No es que vuelven a regular y eso se encarga cada uno de los funcionarios en decirle, no es que estamos interviniendo en el mercado de las prepagas, no es que estamos regulando un mercado porque buscan salvarse de su propio DNU que desreguló todo. Dicen, simplemente estamos tutelando para evitar que haya desfasajes. De hecho, el gran problema no es el monto del aumento. Acá no se fija la defensa de la competencia el monto del aumento, sino la cartelización, que todos subieron lo mismo. Y de hecho hay un punto de los considerandos de la resolución donde dice tal empresa subió 40%, tal subió 39,5%, tal 40,5%, lo que marca que todos aumentaron lo mismo y encima el propio Velocopit había anticipado que se iban a juntar a definir eso. Entonces dice, ahí se pusieron de acuerdo y fijaron ese aumento. A ver, ayer estuvo aquí Claudio Velocopit, que está directamente acusado por el gobierno de esta cartelización, que ya renunció a la Cámara de las Prepagas y habló de varias cuestiones. Vamos a escuchar lo que explicó. A ver. Cuando el ministro de Economía dice que ustedes le declararon la guerra a la clase media, ¿usted qué sintió ese día? Yo la primera cuestión diría, bueno, si al ministro le parece que nosotros le declaramos la guerra a la clase media, y si la clase media, supóngase ustedes que son 5 millones y a nosotros nos paga 1, yo le preguntaría a los otros 4 millones si se sienten que no pagan medicina prepaga, si sienten que la declaración de guerra es nuestra, ¿no? Como primer concepto. Segundo, me parece que es una definición súper agresiva, ¿no? Es súper agresiva. Es una decisión, ¿verdad? Súper agresiva, dice Velocopit, Reyes. Bueno, yo creo que el gobierno usa las prepagas como chivo expiatorio de una presión que hay sobre toda la clase media en términos generales. Esto es una visión que tengo sobre la actitud de Caputo. Eso no quita que las prepagas hayan tenido una actitud absolutamente contraria a la ley, por las propias declaraciones de Velocopit, por las propias reuniones que tuvieron en la Unión de Salud, que lastimó a los beneficiarios, a los socios de las diferentes prepagas de salud. Entonces, yo distinguiría las dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el discurso político y qué pasa con las personas? A nosotros, más allá de esta guerra política que hay entre Velocopit y Caputo y el juego de quién le dice a qué cosa, a nosotros nos importa la gente. Y lo advertimos en enero, estaban haciendo mal. Iban a dañar a la clase media y la dañaron. Y ahora aparece este debate político. Más allá de este caso, fíjate que hay distintas voces que incluso han apoyado al gobierno de Milei o que apoyan al gobierno de Milei. Voy a citar a Gustavo Lázaro, que vino acá y que dijo no se puede aumentar así todo de golpe. Y no hablaba solo de las prepagas, hablaba especialmente del combustible, hablaba también de las tarifas, decía hay que recomponerlas, estuvieron pisadas, pero no se puede aumentar todo de golpe porque no lo puede bancar nadie. Está con nosotros Alejandro Katterberg y nos va a ayudar a entender sobre todo si esto es un cambio de postura del gobierno en relación a estas cuestiones o no. Nuestra prioridad va a ser saber qué pasa con las prepagas, qué pasa con las tarifas, si se retrotrae en esta decisión de soltar todo y que sálvese quien pueda. Me parece que es un tema que está en agenda y el gobierno está empezando a entender que algo tiene que hacer. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días, María Laura. A ver, primero, tratando de analizar esto desde la óptica del análisis político y la opinión pública, está claro que hay
un choque con el realismo político por parte del gobierno, ¿no? Y que a medida que la gestión avanza, el realismo llega desde distintos lados, desde cómo generar acuerdos políticos para sancionar leyes, desde cómo regular la transición macroeconómica con el sector privado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también es cierto que hay una necesidad de ajuste de precios relativos en este país. ¿Y qué significa ajustar precios relativos? Significa que algunos sectores quedaron más atrasados que otros en el periodo anterior y que esos sectores se tienen que recomponer. La medicina prepaga era uno de esos sectores. Yo no soy experto en el tema y no conozco específicamente, pero claramente la medicina prepaga venía un 30% atrasado con respecto a otros contra el promedio, y hay otros sectores como la indumentaria, la vestimenta, las electrónicas que venían muy por encima. O sea que en el periodo anterior sacaron. Está clarísimo, creo que está claro para todo el electorado, para toda la ciudadanía, entiende que estaba pagando mucho más barato, no solo la prepagas, también el combustible, también los servicios. Estamos ante otra cuestión, que es todo junto lo pagás, todo el retraso lo empezás a pagar ahora todo junto. Eso es una decisión, y fue una decisión estratégica del gobierno, que hay que ver cuánto logra profundizar, cuánto logra sostener y cuán exitosa es. ¿Cuál es la decisión estratégica del gobierno? Me parece que fue claro, es hacer la mayor cantidad de ajustes posible lo más rápido posible, ¿no? Y así lo dijo el propio Milei, ¿no? Entonces era la idea de hacer lo más rápido posible la mayor cantidad de cosas con la mayor profundidad. Va pasando el tiempo y algunas cosas incluso se las van postergando. Estamos frente al mes que deberían empezar a llegar a gran parte de la sociedad ajustes de otros bienes que estaban muy atrasados. La electricidad, el gas, etcétera, etcétera. Están llegando. El combustible sufrió un ajuste en las primeras semanas de gestión del gobierno de una magnitud fenomenal. Ahora, todo es parte del desaguisado, del lío bárbaro macroeconómico que recibió esta gestión, sí es cierto. Todo es parte también de una concepción muy, hasta ingenuamente liberal o libertaria por parte del gobierno. Y todo es claro, y todo es causa además de que la realidad es mucho más compleja y las interacciones sociales y políticas y los límites que cualquier gestión enfrenta es mucho más compleja que la teoría con la que el gobierno llegaba. Elige, como dice Hernán Reyes, nos acaba de decir, a Velocopit como enemigo deliberadamente el gobierno. En este momento es un poco así, ¿no? Bueno, los enemigos del gobierno van cambiando semana a semana, ¿no? O sea, esta semana es la Nata y Velocopit, en algún momento fue otros dirigentes políticos, figuras mediáticas, etcétera, etcétera. Hay siempre un estilo de confrontación, de pelea, de ataque, que es muy característico de esta gestión y de Milei. Las prepagas, es cierto que es un sector que hay, como decía Fernando, mucha evidencia de concentración, muchas autorizaciones de empresas que fueron comprando de otras empresas. Y estamos en un país que también nos deberíamos empezar a plantear cuán bien trabaja la Comisión de Defensa de la Competencia en este país, porque no es solo el único sector donde hay sospechas o evidencias de concentración y cartelización. Hay un montón de otros sectores en la economía y defensa de la competencia es fundamental aún más cuando la ideología que gobierna es la del libre mercado absoluto, la de desregular, la de no controlar. Entonces, defensa de la competencia debería empezar a tener un rol muy relevante en un contexto donde hay una idea de apertura muy fuerte. Hay dos cuestiones que hoy vamos a intentar contarles. ¿Cuáles son las empresas que van a retrotraer sus precios? Entiendo que esto es para todos, Hernán, ¿verdad? O sea que no es que distingue, lo mismo te pregunto, Gaby, a una empresa u otra empresa, aunque lo que dice Comercio nombra algunas empresas. Nombra algunas empresas y específicamente va contra Galeno, contra el Hospital Británico, contra el Hospital Alemán, Medife, Swiss Medical, Omint, OSDE y a la Confederación UAS, que es la Unión Argentina de Salud, y a Swiss Medical también, ya estaba mencionada,
ahí es donde está quizás la clave de todas las que están dentro de la UAS, cómo se van a ver afectadas. Está en el informe, fíjense en lo que la Secretaría de Comercio publica hoy. Nombra a las principales prepagas, acaba de decirlo Gaby, acaba de nombrarlas, son las principales, ¿hay alguna grande que falte? Ahí están en mayúscula y directamente las está nombrando. ¿Es para todas, Hernán, esto? El alcance de la cautelar es para las mencionadas en la cautelar. La comisión tiene que analizar si incorpora o no incorpora a otras. Cuando nosotros hicimos la denuncia, la hicimos en función de la información a la cual accedimos. Sí. Nosotros veníamos siguiendo declaraciones de la UAS y de Velocopit, y después lo que fuimos es estar atentos a diferentes personas que iban recibiendo los aumentos. Entonces nos llamaban y nos pasaban: che, recibí de Omint este aumento, recibí de Swiss Medical este aumento. Cuando nosotros pudimos corroborar con la información que nos daba la gente de que le llegaban los mismos aumentos que habían declarado la UAS y que había declarado Velocopit, dijimos, bueno, acá tenemos suficiente prueba para hacer la denuncia. Claro. Ahora, nosotros hicimos la denuncia sobre esas. El alcance de la medida lo tiene que dar la CNDC porque tiene más herramientas de las que nosotros pudimos aportar desde nuestro lugar. CNDC es Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Esto que está contando Katterberg, que es importante que si funciona el mercado, también funcione un ente que esté mirando lo que está haciendo el mercado. Es central, es clave, no es que se suelta todo. En todos los países capitalistas existe esto. ¿Puedo decir algo ahí? Me parece muy importante lo que decía Alejandro. Nosotros vimos en Argentina un corporativismo estatal que intervenía en todos los sectores de la economía. Si vos rompés esa dinámica, el riesgo es caer en un corporativismo empresarial. Para que eso no opere en un sistema de mercado capitalista, de libre mercado, tiene que operar la ley. La Ley de Defensa de la Competencia es una ley nueva, proyecto de Elisa Carrió y de Mario Negri, sancionado en el 2018, que aún le falta poner en ejecución muchos de sus institutos. Esto tiene que ser una oportunidad para decir, la Argentina tiene que salir y va a salir solo si rompe su dinámica corporativa. ¿Qué es la dinámica corporativa? El interés particular sobre el interés general. Me parece que como país tenemos una oportunidad grande de dar un debate de fondo, porque no hay prosperidad económica si no hay ley que nos guíe. Está en la ley bases, ¿o no? Eso es lo que iba a preguntar. En la ley bases hay una, por lo menos en la anterior, no sé si queda en la nueva, pero queda en la nueva. En uno de los anexos de la ley bases, es un anexo que en realidad es todo un proyecto de ley, que es una nueva ley de competencia, de defensa de la lamentablemente, el proyecto que manda Javier Milei sobre defensa de la competencia es totalmente regresivo. Alerta, bandera roja, si empezamos a discutir estos temas, que la opinión pública, el periodismo y los técnicos opinen. Nosotros cuando creamos la ley en el 2018, creamos una autoridad nacional totalmente independiente. La propuesta del gobierno rompe con esa independencia. Creamos institutos que aseguren la libre competencia y sancionen fuertemente prácticas anticompetitivas. Están lesionando esos institutos. Por eso es una oportunidad enorme para discutir este tema y para poner arriba de la mesa la importancia de que la economía funcione en torno a la ley y no en torno a los intereses particulares. Lo sensato es que sean independientes, ¿verdad? Pero en el proyecto de ley ómnibus nuevo, aunque todavía no fue ingresado, ¿sigue estando el del verano? En el primer proyecto de ley, Juan Manuel López, Federico Eswin de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, todo el bloque nacional, trabajaron mucho sobre aportes a la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia. Sí. La mejoraron. Sí. Lo que vuelve sigue teniendo como punto central, quédense con esto, con una debilidad de la autonomía de la autoridad nacional. ¿Cuál es el problema? Tiene que ser un tribunal totalmente independiente, elegido por concurso, que trascienda la política, porque se va a tocar con intereses de empresarios y también con intereses estatales, porque muchas veces el Estado es quien quiere regular el mercado. Bueno, para eso necesitamos independencia y calidad técnica. El proyecto último que mandó sigue lastimando esa posición. Por eso es importante que lo ¿No es independiente cambiar. Defensa del Consumidor en el proyecto del gobierno? No, rompe con la autonomía que tiene la ley vigente. Crea una agencia de mercados y competencia que es descentralizado y autárquico, pero en el ámbito del Poder Ejecutivo. Claro. Y ahí es donde la designación depende más del presidente y del acuerdo político que de la capacidad técnica.
Pensar el país es pensarlo fuera del gobierno. Claro que lo que quiere el gobierno es tener todas las herramientas para manejar también o para poder dialogar, en este caso con defensa del consumidor, pero es pensar más adelante en que habrá otros gobiernos, en que habrá otras políticas y todo lo que mantenga independencia es clave para sostener una Argentina posible. Y pensemos algo, cuando hablamos de defensa de la competencia, hablamos de la oportunidad que pueden tener los emprendedores, las pymes, de ocupar posiciones en el mercado. La Argentina corporativa, en cada una de sus verticales, impide que nazca lo nuevo. En la corporación sindical impide que haya sindicalismo nuevo. Hernán, en la corporación empresarial impide que haya un montón de emprendedores que participen del mercado, porque los grandes se juntan y te bloquean. Hernán, ¿no es el discurso del gobierno este? ¿No es el discurso de Milei? En contra de la casta sería la corporación, ¿no? Exacto, porque para mí, y esta es mi posición, el problema argentino es el problema corporativo, es el pacto de las élites. Porque abajo somos todos lo mismo, pero la élite sindical, la élite empresarial, la élite judicial y la élite política pacta y deteriora a la posibilidad de que surjan cientos de oportunidades de argentinos que quieren ser jueces, políticos, sindicalistas o empresarios. ¿No es el discurso, Alejandro, del gobierno de algún modo, la idea de que no haya corporaciones, de que no haya casta y que todos puedan estar en el lugar por propias capacidades, no por acuerdos, arreglos espurios? Bueno, es el discurso, en gran parte medida, que Milei puso sobre la mesa durante la campaña. Es un discurso que venían sosteniendo otros dirigentes antes de la llegada de Milei, pero es un discurso que llega como consecuencia de un fracaso acumulado de 20 años en la Argentina, claro, sobre todo de la última década. Pero es el discurso por el que ganó Milei. Sí, pero el que ganó... Interpretó a la gente, lo que estaba atravesando la gente. Y se puso sobre la mesa un nuevo debate. Ahora, la pregunta es: ¿qué pasa con este nuevo debate? ¿Se profundiza? ¿Hay cambios de verdad? ¿Se avanza? Hasta ahora lo que estamos viendo en la Argentina es un proceso de ajuste sin reformas. ¿Por qué hay un proceso de ajuste sin reformas? Porque el gobierno está impulsando un ajuste necesario, más ordenado, más desordenado, más controlado, menos descontrolado, necesario de los excesos que se produjeron en la expansión del gasto público durante los 20 años del periodo kirchnerista que dominó. Recordemos que el kirchnerismo llegó con un gasto público del 25 puntos del PBI, María Laura, y lo llevó a más del 40. Entonces, eso está. Ahora la pregunta es: ¿alcanza con ajuste o se necesita ir a un proceso de reformas en la Argentina? Y para ir a reformas se necesita consenso, necesitas a los otros, necesitas a las otras partes. Y para tener consenso tenés que sentarte y negociar, acordar, dialogar, convencer, persuadir a los distintos sectores sociales. Le voy a pedir a la producción si puede volver a poner, por favor, lo que decidió la Secretaría de Comercio, porque vamos a nombrar una por una las prepagas que nombra el gobierno a través de la Secretaría de Comercio. Estas son las prepagas que está anunciando el gobierno que deben retrotraer sus precios. Las vamos a ir leyendo despacito para que entiendan que abarca a muchas prepagas. Recién estaba en pantalla hace minutos nada más. Lo dijo rapidísimo Gabriel y me están preguntando por cada una de ellas. A ver, ¿cuáles son? Empieza por Swiss Medical. No, Galeno la primera. Galeno es la primera. Galeno Argentina es la primera. Después siguen dos que son hospitales, que son mutuales, que no son técnicamente medicina prepaga, pero sí termina siendo un servicio similar, que es el Hospital Británico y el Hospital Alemán. Los dos también acusados de haber aumentado de manera cartelizada. Sí. La que sigue es Medife. Después viene Swiss Medical. Después sigue Omint. Después viene OSDE, que OSDE en realidad tiene la distinción esta que es una obra social, pero que funciona como prepaga. Y esas son las empresas apuntadas. Y después la Confederación de Unión Argentina de Salud, que es la que nuclea a todas las entidades vinculadas al sistema de salud, también está apuntada en este caso. Estas son las 7 empresas. ¿Quiere decir que si no estás en estas empresas no te van a bajar? No, eso es lo que se viene ahora en la discusión, porque no va a pasar que alguna quede mucho más arriba que la otra y deberá ir la Defensa de la Competencia y también la Secretaría de Comercio apuntar a temas hay puntuales. algunas que no están nombradas. No. Ya me están escribiendo y diciendo, ojo, que algunas no están nombradas. Sí.
porque también hay que ver después cómo son las cuestiones societarias ahí, porque hay algunas que fueron compradas por otras, pero siguen teniendo su marca, pero en realidad fueron compradas por otras. Entonces hay que ver en la reglamentación chica de cómo se implemente eso. Pero lo que tiene importante es esto, que estas empresas representan el 75% del mercado. Eso. Y alguien me va a decir, ¿y el 25% restante va a aumentar un montón? No. Y probablemente no. O no aumentaron tanto porque son más empresas chiquitas que tienen un mercado mucho más chiquito y si aumentan mucho se le va a la gente. O van a ajustar por decisión propia porque si no la gente se les va a ir directamente. Exactamente. Un par de datos de contexto, María Dale. Laura. Y yo sé que por ahí muchos de la gente que está mirando este programa, obviamente la gran mayoría o una parte muy importante debe ser miembro de prepagas. Las prepagas abarcan al sector más pudiente de la sociedad argentina. Acá, para hacer números generales, hay 40, 40, 20. 40% de la sociedad se atiende en hospitales públicos, 40% de la sociedad se atiende en obras sociales, 20% medicina prepaga. Para redondear los números. Entonces, estamos hablando de la parte de ingresos más altos de la sociedad. Sí, claro. Para tener el contexto de a quién abarca esto. Por otro lado, lo que a mí por lo menos no deja de resonar es, dos comentarios políticos sobre esto. La justicia interviniendo nuevamente en frenar medidas del gobierno. En este caso coincide con un deseo potencialmente del gobierno porque estamos viendo una confrontación política entre el gobierno y el sector y la figura de Velocopit, como lo hemos contado. Pero nuevamente la justicia mostrando que traba o puede trabar medidas de la gestión y eso sobre todo con lo que viene para adelante. Todavía está en juego el DNU y hay muchas más cosas en juego. Y segundo, creo que esto va a generar tensiones al interior del gobierno porque va y choca contra la visión general de lo que debería o no ocurrir en la Argentina, ¿no? ¿Vos decís Caputo contra los libertarios, por ejemplo? Yo creo que va a haber dirigentes. Me pareció ver en algún titular de alguno de los diarios la posición de Federico Sturzenegger sobre esto y sobre otros propios dirigentes del gobierno, en decir, acá hay que dejar que las empresas pongan sus precios, marquen sus precios, hay que desregular y hay que liberalizar. Y además, insisto con una idea, las prepagas, la medicina prepaga, estaba claramente atrasada en términos de precios relativos con respecto a un montón de otros sectores de la economía. Y de medicamentos que lo afecta también. Hernán quiere decir algo. Sí, quiero quebrar una lanza por la clase media argentina. El achatamiento y el profundo daño que se le ha hecho a la clase media argentina con la inflación y la falta de ingresos hace que hoy no me parezca justo pensar que los sectores más adinerados son quienes pagan la prepaga. Yo te lo puedo asegurar que las conversaciones que tuve mano a mano con la gente muy lejos están de ser los sectores adinerados de la Argentina. Es la clase media, es la clase trabajadora, profesional, que empuja como puede un contexto macroeconómico muy difícil, que está desahorrando, que está vendiendo sus dólares y que para pagarle la prepaga al padre están juntándose los hijos porque ya no le alcanza ni la jubilación ni la renta que tenía. Entonces, a mí me parece que hay, y esto tiene que ver con la mirada del gobierno, con una distancia muy profunda de lo que pasa en la calle. Hay un dogmatismo, hay una fascinación por el déficit cero, por el equilibrio fiscal, que se da de frente con la realidad del día a día de las personas. Todos los que queremos que el país cambie y que venimos peleando por eso hace tantísimos años, estamos dispuestos a hacer los esfuerzos que hagan falta. Lo que también queremos decir es, es con todos nosotros adentro. A la Argentina hay que sanarla, no hay que matarla. La clase media es un activo de este país. A mí me preocupa mucho una mirada que hay de ahí poner la carga. Y ojo, porque no vaya a ser que resulte ser la Argentina un país quebrado, de clases muy altas y de clases empobrecidas. Y yo creo que esto que sucede con prepagas, pero que sucede con todo el ajuste que se está dando, no tiene que poner en perspectiva dónde está la potencia de la Argentina. Y yo no tengo dudas. Está en la clase media. Hay un tuit de la Secretaría de Comercio hace minutos nada más, donde también refuerza en su tuit esta decisión del gobierno, a ver si podemos compartirlo.
Ahí está, las prepagas deberán ajustar sus aumentos. Esto también es novedoso, Gaby. Sí, a partir de un dictamen de la comisión, como venimos hablando, esta medida de tutela, así la llaman técnicamente medida de tutela anticipada, obliga a un grupo de empresas de medicina prepaga a reajustar los valores de las cuotas a diciembre de 2023. Es decir, mayo es la próxima cuota que te llega, va a tener que ser lo que valía diciembre más todo el IPC de estos meses. A partir de ahora, estas empresas, esto es lo que decíamos recién, que representan el 75% de los afiliados, deberán ajustar sus aumentos de acuerdo al IPC, tope máximo que regirá en principio, y esto es clave también, durante los próximos 6 meses. Y esto entra en vigor ahora, de inmediato, y no la suspende una eventual apelación. Si las empresas van a la justicia y apelan y dicen esto es inconstitucional, la resolución de la Secretaría de Comercio, avalado por el dictamen de la Defensa de la Competencia, tiene validez, no tiene efectos suspensivos. Esto también lo dice esa el tuit. apelación. Eso lo dice. A ver si lo podemos poner, porque es importante esto también, ¿no? No se puede ir para atrás. En la última línea ahí, sin subir, en la anterior, por favor, el tuit más arriba ahí, esta medida entra en vigor de inmediato y no la suspende una eventual apelación, es lo que están diciendo. Y el último tuit es el importante también que te quiero destacar, porque es de lo que venimos hablando y mucha gente viene preguntando. La devolución de los aumentos realizados hasta el momento no está dentro del ámbito de facultades de esta Secretaría, es decir, no lo decide Comercio, pero puede impactar en el cálculo de la multa, de comprobarse que la práctica efectivamente se produjo. Eso es muy importante. Cuando resuelvan toda la cuestión y Defensa de la Competencia y Secretaría de Comercio digan efectivamente hubo cartelización, todas las pruebas acumuladas, ya no solamente esto de frenar, sino de que el análisis da que hubo cartelización, ahí empieza a regir las penalidades a las empresas que se cartelizan. Y ahí son las multas. Y las multas pueden tener que ver con lo que aumentaron de más. Con lo que aumentaron. Lo que hay que ver es esas multas cómo vuelven a la gente. Lo que está diciendo este tuit es que la Secretaría de Comercio no puede pedir que se retrotraigan, ¿verdad? O sea, que le devuelvan la plata a la gente. No, eso lo puede pedir en todo caso la justicia a través del otro camino, que es la cautelar que presenta la Superintendencia de Seguro de Salud, que según lo que están informando desde la SSS están diciendo presentamos la cautelar, que frenen los aumentos y que devuelvan la plata. Ahí si la justicia dice empresa prepaga tiene que devolver, tienen que devolver. Tiene información caliente Silvia Stank sobre esta decisión que está tomando el gobierno. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola María Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Tenés día muy movido. Muy movido, sí. Estamos con toda la información caliente de esto que no imaginábamos que terminaba tan rápidamente en una decisión del gobierno de decir, pará, hasta acá llegamos. Sí, y uno de los puntos de la polémica, tiene varias aristas para la polémica también esta decisión del gobierno, y uno de esos puntos es que les dice, paren, hasta acá llegamos, pero a un grupo de empresas, como bien estaban destacando en el tuit también que leían recién. ¿Qué pasa entonces con las otras empresas o entidades de medicina prepaga que incrementaron prácticamente lo mismo, en forma similar? Sus afiliados se vieron de igual manera afectados y hoy por hoy no están alcanzados por esta medida. Bueno, nosotros lo que estamos... responden en el gobierno es que ellos se ajustan al listado de empresas que había mencionado la coalición cívica, los dirigentes, ahí creo que está en el Estudio Reyes, cuando hicieron la presentación. A ver, espera, lo que estás diciendo es que eso. estas empresas que están en este tuit, perdón, no, en la resolución de la Secretaría, que la tenemos para mostrar los nombres, estas empresas que están nombradas hacen referencia al trabajo, no, lo que está arriba, fíjate, pongamos los nombres de las prepagas. Estas prepagas, según Silvia, tienen que ver con la investigación de la coalición cívica, de la que, a ver, tu investigación, pues sos uno de los que la firmó, sí, claro, ¿verdad? Sí. O sea, esto que hace el gobierno, es decir, en esto hay abuso, en esto que dijeron los diputados, hay abuso. Claro, esa denuncia que presenté en enero es en función de que nosotros desde nuestro lugar pudimos reconstruir y aportar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Por eso están estos nombres. Ahora, la comisión debería poder investigar todo el mercado de prepagas. De hecho, nosotros, María Laura, le pedimos en la propia presentación que hagan un análisis de mercado para entender
todos los operadores, inclusive lo que se dice aguas arriba. ¿Qué pasa con los laboratorios? Si los laboratorios también funcionan mal y te bajan precio cartelizado o con abuso de posición dominante a las prepagas padecen eso y lo van llevando y trasladando a los usuarios finales. Entonces, lo que dice Silvia Caputo de la coalición, en realidad lo que está haciendo es desentendiéndose de una responsabilidad que tiene la Comisión Nacional de investigar todo. Y hay una oportunidad, que esto no está arriba de la mesa, cortito, es de pensar una nueva regulación. El gobierno equipara regulación con intervención. Y eso no es así. Ni acá ni en ningún lugar del mundo. Silvia, es importante lo que nos estás contando porque hay mucha gente que ya nos está escribiendo y nos dice, pará, no están todas las empresas, no. Claro, están nombradas según la investigación. Sí. Pero ese 75% me dijiste de los afiliados, Gaby, ¿no? Es el 75%, es lo que dice también la Secretaría de Comercio, pero como bien decís, hay muchos que están escribiendo y diciendo yo tengo tal otra y me aumentó también un 170% desde diciembre hasta ahora. Silvia. Sí, exacto. Faltan incluso entidades bastante grandes y faltan, lo digo también por las consultas que recibimos, entidades que tienen en sus carteras muchos jubilados, por ejemplo, que como bien sabemos y lo hemos comentado acá, estuvieron entre los más complicados por estos aumentos porque tuvieron en enero y febrero sus haberes congelados. Claro. La respuesta que se da es esa, y es cierto que también hace unos días se había dado a entender que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iba a ampliar un poco esto o iba a hacer una investigación más propia, más allá de las empresas que estaban enumeradas en la primera presentación que hicieron los referentes de la coalición cívica. Bueno, finalmente terminaron ajustándose a eso y se genera esta medida que en ese sentido parece bastante inequitativa, ¿no? Porque a algunos afiliados les va a llegar esto y a otros no. Y es inequitativa, perdón Silvia, tanto para los usuarios beneficiarios como para el sistema. También. Porque si vos no tenés una mirada integral para resolver todo, podés generar una desestabilización del sistema. Por eso es importante que el gobierno ponga una pausa, ponga gente que conozca del tema a trabajar. Nosotros ofrecemos todas nuestras herramientas, las ponemos a disposición, porque lo que hay que pensar es una regulación nueva, que haga que el sistema sea sustentable y que no expulse a las personas. Silvia, te voy a pedir que me esperes un minutito, porque quiero aprovechar que este tema está en agenda para hablar con Alejandro de algo que es central y que el gobierno puede aprovechar, que es la aprobación que tiene el gobierno, y estamos hablando a más de 4 meses, ¿no? La aprobación que tiene el gobierno de Milei es muy, muy alta. ¿Qué número tienen ustedes? Mira, María Laura, ahí lo tenemos en una placa. Que mientras estamos discutiendo esto y estamos viendo un proceso de ajuste muy fuerte en la economía, estamos viendo una inflación acumulada de más de 100% desde que Milei asumió, estamos viendo caídas en los ingresos reales de los trabajadores, de los jubilados, en orden del 30%, el gobierno logra sostener niveles de aprobación y apoyo más que elevados. Y no solo la noticia es que son elevados esos niveles de aprobación y de apoyo, sino que se sostienen en el tiempo, ¿no? Hace 4 meses, desde enero, que el nivel de apoyo del gobierno está casi sin variaciones, entre un 55 y un 60%, dependiendo de los tipos de preguntas que uno hace, ¿no? Cuando le pregunta, ¿aprueba a Javier Milei como presidente? 57% dice que lo aprueba. Hay muchos indicadores que uno usa, pero yo te diría que entre el 55 y el 60% de los argentinos tiene un visto bueno o le da el ok al gobierno. Hay una pregunta que te quiero hacer sobre este 57% que está con mucha esperanza, que está apoyando al gobierno, y es que ¿cuál es el porcentaje de todos ellos, que debe ser muy alto, que la están pasando mal, ¿no? Que se les complica mucho llegar a fin de mes, que ven restringidos sus consumos, teniendo en cuenta los números de la baja de consumo? Acá hay una simetría fenomenal entre cómo está la situación personal de las familias y cómo es la evaluación del gobierno. Esa simetría, yo te digo que la hemos visto pocas veces en nuestras series históricas que tenemos, que son de varias décadas ya, ¿no? Tenemos todos los meses medidos. ¿Y qué quiere decir? Mientras la gente apoya al gobierno a esta altura, cuando le preguntamos cómo está su economía personal, está acá abajo. ¿Está bien este número? En términos históricos. 45% de los argentinos no llega a fin de no mes, llega a fin pero de mes. tenés casi más del 80% de la gente que dice que la situación económica del país es mala. El contexto social es tal, lo hablamos muchas veces en el programa hace mucho tiempo, que fue el que permitió la llegada de Milei al poder y al gobierno, ¿no? Entonces, ya lo decíamos el año pasado durante el proceso electoral,
el clima social había que irnos al 2001 para encontrar algo parecido. Sí. Y todo eso a su vez se refleja en mala imagen de la dirigencia política, desconfianza en las instituciones, caída de la confianza en la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi impresión es que en algún momento tiene que ajustar. O tienen que empezar a mejorar las condiciones de vida de los argentinos y como los propios argentinos dicen que está su propia realidad económica, o tiene que empezar a bajar los niveles de apoyo y aprobación al gobierno. Pero sostener durante muchísimo tiempo una brecha tan grande entre los niveles de apoyo a la gestión y la realidad concreta diaria del gobierno me suena difícil de sostener. Te digo un par de razones por las que creo que esto está ocurriendo. En primer lugar, el tema inflacionario. Uno piensa y dice, bueno, pucha, hubo 100% de inflación en 4 meses para este gobierno. Bueno, la expectativa que gran parte de la sociedad tenía es que iba a ser mucho más la inflación. En diciembre, cuando Milei asumió, casi el 85% de los argentinos nos decían que creían que se venía algo parecido a una hiperinflación. Hoy eso bajó al 34%, ¿sí? Y de hecho tenemos 34% de las personas que dicen que los próximos meses los precios se van a mantener o incluso bajar. Es el valor más alto o el segundo valor más alto en los últimos 5 años y está entre los 10 valores más altos de los últimos 20 años. La idea que haya ya casi un tercio de los argentinos diciendo los precios se van a quedar quietitos o bajar. Entonces, el tema inflacionario, que es un número enorme lo que hubo en estos 4 meses, la gente no lo ve como una contra del gobierno, sino lo ve como algo positivo del gobierno. Y el segundo tema surge, María Laura, de focus groups que hemos hecho en estos meses. Y hemos hecho focus groups en votantes que votaron a Milei en la segunda vuelta, pero no en la primera vuelta. Básicamente votantes de lo que era Juntos por el Cambio, que no existe más, lamentablemente, y votantes de Schiaretti y bueno, las otras fuerzas. Esos votantes te califican hoy la situación o el relato que hacen, y muchos de esos votantes son los que están sufriendo estos ajustes y los que estamos hablando, pero el relato que hacen tiene 5 componentes. Número 1, dicen, el país está hecho bolsa. No, son palabras y términos mucho más duros. Y ahí, dependiendo de la edad de la gente, te hacen referencia. La gente joven nunca vio algo así. Los adultos más jóvenes dicen, esto me hace acordar el 2001, los adultos mayores me dicen el 89 o el Rodríguez o cosas para atrás. Pero el consenso es, el país está hecho bolsa. Número 2, está hecho bolsa por culpa de los políticos. Y ahí entra bien el discurso del gobierno y de Milei. La casta es el culpable de que estemos hechos bolsa. Número 3, Milei es alguien distinto, algo diferente. Claramente no entra dentro de los parámetros normales con los que la gente miraba o entendía a un político. Número 4, y ahí creo que es el elemento clave, surgía hasta hace pocas semanas atrás cuando hacíamos estos estudios, la idea de hay que darle tiempo. Esto está tan complicado y es tan complejo y está tan mal que no vamos a salir de un día para el otro. Esto va a llevar tiempo y sacrificio. Y número 5 es no lo quieren dejar, lo quieren frenar. Toda esa conjunción de cuadro de situación hace que esta gente todavía le dé credibilidad, le dé crédito, le dé tiempo al gobierno y le sostenga el apoyo. ¿Y qué es lo que más opera en la gente cuando empieza a cuestionarlo al gobierno de todo lo que está atravesando? La idea que el quiebre en la promesa. La promesa era que el ajuste lo iba a hacer la casta. De pasar a que el ajuste lo iba a hacer la casta, Milei en un momento giró su discurso y empezó a hablar de que el ajuste lo iba a hacer el Estado. Entonces ya no entraba solo la casta, entraba el sector público, la obra pública, el jubilado, el empleado público. Y de ahí se pasó a el ajuste lo va a hacer el sector privado. De hecho, lo que decía Hernán es cierto. Digamos, en muchas de nuestras encuestas, a una pregunta la gente dice, yo estoy haciendo más sacrificio que lo que el sistema político está haciendo. Entonces, yo creo que ahí es potencialmente un talón de Aquiles hacia adelante en términos económicos. Después hay otro sector social que todavía está bastante anestesiado, que todavía las críticas no entran fuertemente por ahí, pero que empiezan a levantar la luz de atención por el tema institucional. Yo creo que es un público más particular, más específico, más clase media, media alta, ex votantes o votantes de Juntos por el Cambio o muy identificados con lo que puede ser seguidores del radicalismo, de la coalición cívica, pero empieza a haber algún tipo de alerta, insisto, todavía muy anestesiada, de temas institucionales. Y eso tiene que ver con agresividad
hacia el periodismo, hacia los medios de comunicación, hacia desconocer y reconocer el rol y la representación que tienen otros sectores políticos y hacia el tema de nombramientos en la Corte Suprema. Que en la encuesta que hicimos, 60% de la gente dice no tengo información suficiente para saber si estoy a favor o en contra del nombramiento del hijo, pero del 40% que sí opina, solo una minoría muy chiquita, el 10% dice me parece bien y hay casi un 30% que dice me parece mal. Eso yo te diría que es un poco el mapa de la situación de la opinión pública a 4 meses de la gestión. Si lo tengo que resumir es, el presidente Milei todavía tiene crédito y todavía sostiene un apoyo de casi la totalidad de sus votantes. Me parece muy interesante el detalle que estás dando de que el tema de ir contra la casta es lo que le puede jugar en contra, que es su talón de Aquiles, ¿no? O sea, que vaya contra la casta y no, como dice Hernán, contra la clase media o contra las clases trabajadoras o contra los jubilados, o podemos seguir enumerando. Bueno, pero ¿no? a ver, Mariela, me parece que hay una cuestión de realismo que cuando uno llega a la gestión y cuando empieza la gestión se da la casta desde la visión de la gente. En la realidad, el ajuste que se puede hacer sobre la política y sobre los privilegios de la política es muy marginal en términos del volumen que se cita. Entonces, sí es cierto que el ajuste iba a recaer sobre las clases medias, con mayor presión impositiva, que se va a empezar a discutir ahora en la ley ómnibus, con aumentos de combustible, con aumentos de servicios, con aumentos de prepagas. Sí es cierto que el ajuste iba a caer sobre los empleados públicos y sobre los jubilados. Lo que no era tan cierto y mucha gente empieza a ver con preocupación es que eso no esté compensado con situaciones de ajuste o pérdida de privilegios de lo que Milei llamó la casta. Dejamos esto abierto, ya sé que querés contestar, Hernán, pero estamos con el móvil en Ezeiza.